Muy buenos días a los distinguidos participantes. Veo que también ya está en línea el disertante, la fecha. Estamos muy contentos en realidad con esta presentación, pues daremos inicio a nuestras jornadas semanales de capacitaciones virtuales. Les invito a todos los participantes que puedan ingresar a nuestro portal web www.cedeco.gov.py. En el apartado de capacitaciones virtuales, ahí está toda la planificación acerca del contenido y las fechas de las distintas presentaciones para este primer semestre del año en curso. Reiteramos que este espacio digital pretende brindar formación, conocimientos, conceptos en materia de protección al consumidor en una coyuntura que la verdad nos redefine, nos desafía como personas, como profesionales. Y hoy con un invitado de lujo que nos estará hablando sobre la competencia del mercado en un contexto de pandemia que en realidad puede generar un escenario más favorable para los consumidores. Nos acompaña virtualmente también nuestro ministro, secretario ejecutivo, el abogado Juan Marcelo Estigarribia López. Ministro, para brindar algunas palabras, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero darle la bienvenida en forma virtual a todos los presentes. Quiero agradecer al doctor Fabricio Castiglione, quien es nuestro ponente de la fecha para este webinar. Muchas gracias, doctor, por la predisposición y desde el primer momento que te solicitamos esta participación, no dudaste en darnos tu presencia y tu ponencia en la fecha. Quiero saludar también a todos nuestros hermanos de Iberoamérica que están presentes aquí en la plataforma en forma virtual y que sepan que desde la CEDECO nosotros vamos a seguir haciendo este ciclo de webinars a fin de acercar información a todos los consumidores y usuarios. Así que en la fecha tenemos un tema muy importante, tan transversal como lo es la defensa y los derechos de los consumidores y usuarios, lo que es la competencia, con énfasis en derechos de consumidores y usuarios. Así que quiero agradecer una vez más la posibilidad de que las personas accedan a nuestros talleres virtuales. Esto va a estar disponible por este ciclo. Nosotros no somos estáticos y en ese sentido buscamos las soluciones para poder llevar este ciclo de capacitaciones a todos los consumidores y usuarios. Entonces, en ese menester vamos a tener este ciclo que se está abriendo hoy nuevamente y en forma periódica estaremos también con distintos temas de interés para todos los consumidores y usuarios. Así que muchas gracias, Fabricio. Yo quedo aquí conectado también para disfrutar un poco de la presentación y también para aprender y adquirir más conocimientos del tema que se va a tratar. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias por este momento. Excelente, muchas gracias, ministro. A continuación haré una breve reseña al historial profesional del señor Fabricio Castiglione. Es abogado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y cuenta con una maestría en Administración de Despacho de Abogados del Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid, España. Se incorporó a la Comisión Nacional de la Competencia en el año 2015 como miembro titular del primer directorio, asumiendo la presidencia en el año 2019. Previamente fue actuario en el Poder Judicial. Realizó cursos de especialización sobre defensa de la competencia impartidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Tiene experiencia asimismo como profesor de la Cátedra de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, filial CACUP. Recordamos, por favor, a los participantes de poner en mute sus dispositivos. Se pueden realizar consultas exclusivamente en el chat y al final de la presentación tenemos un espacio de 5 a 10 minutos para realizar algunas reflexiones, algunos comentarios. También, como una última observación, me gustaría mencionar, por favor, a los participantes que puedan poner sus nombres y apellidos en el chat, de tal manera a corroborar, identificarlos y poder procesar los certificados digitales.
Estimado presidente, un gusto compartir nuevamente con usted y el escenario es suyo. Adelante, por favor. Buenos días para todos, buenos días, ministro. Muchas gracias por la oportunidad, gracias a todos SEDECO por la oportunidad que le dan a la Comisión Nacional de la Competencia para poder tener este espacio y explicar lo que es el derecho de la competencia y cómo a partir de esta normativa se beneficia también al consumidor. Okay. Entonces, si me permiten, ya podemos dar paso a la presentación y ya en honor al tiempo, ¿verdad? Bueno. ¿Se ve ahí? Correcto, presidente. Bueno. Entonces, un ratito. Ahí. Entonces, esta presentación me gustaría comenzar con unas consultas, ¿verdad? Más que nada para que se puedan hacer los que están oyendo, se puedan hacer la idea de qué estamos hablando. Imaginen una situación a partir de la consulta que les voy a hacer. ¿Qué pasaría si una sola tienda de comestibles hay en la ciudad? Imaginen esa situación de que solamente podemos ir a comprar en un solo lugar comestibles. ¿O qué pasaría si es que nosotros podemos adquirir medicamentos solo en una farmacia? Ahora vamos a ponernos en el otro lado, en la otra situación, que es si alguno de ustedes fuera el dueño de estas empresas, ¿qué pasaría? ¿Tendrían los incentivos para bajar precios? ¿Por qué lo harían? ¿Verdad? Entonces, si son los únicos, ¿verdad? O en caso de que la tienda de comestibles tendrían unos incentivos para ofrecer algún producto diferente o varios productos. Entonces, imagínense toda esa situación si fueran los únicos. Ahora, imagínense la misma situación, pero si tuvieran un competidor, ¿verdad? Ofrecerían entonces algunas alternativas. Entonces, ¿qué beneficios trae la competencia? Y para eso tenemos que hablar primero de lo que es la competencia. Y la competencia no es otra cosa que una situación de mercado en la que existe dos particularidades. Una, por un lado, es la concurrencia o que se permita entrar en el mercado. Y por otro lado, que los oferentes de los distintos productos y servicios puedan maximizar sus ganancias ofreciendo una mejor combinación de precios o variedades o calidad de servicio. Entonces, eso es la competencia básicamente, que nos permita, o sea, que el empresario pueda disputarle a su competidor en base a esos méritos dados en precios, en calidad de productos o en la variedad. Entonces, como decíamos, la competencia incentiva para mejorar el desempeño de las empresas ofreciendo nuevos productos y para dar respuesta a nuevas circunstancias o a nuevas necesidades. Esas circunstancias se traducen entonces, como dijimos, consumidores de nuevas variedades de productos. Ese esfuerzo por ganar clientes otra vez a nosotros nos va a llevar a lo que llamamos asignación eficiente de recursos. Y esa mayor eficiencia en la asignación aumenta el crecimiento económico y las oportunidades de empleo dentro del país, ¿verdad? Entonces, a ver si puedo. No, está corriendo. Un ratito, por favor. No sé qué pasó la presentación. Ahí está. Entonces, ¿qué beneficios trae la competencia? ¿Verdad? Y vemos que incentiva a las empresas para mejorar su desempeño, trayendo nuevos productos, menores precios y más opciones. Pero ¿qué podemos traducir en eso? Los técnicos hablan de eficiencias básicamente y podemos citar tres
¿verdad? Pero son las eficiencias llamadas asignativas, las eficiencias productivas y la dinámica. ¿Qué es eso? ¿Verdad? O sea, traducido al español, ¿verdad? Básicamente la asignativa es que la ineficiencia se produce como consecuencia de un poder de mercado. O sea, ¿y qué es lo que es el poder de mercado dentro de la competencia? Es la posibilidad que tiene una empresa de fijar precios por encima del precio competitivo. ¿Y qué es el precio competitivo? Es el precio que es igual al costo marginal. Y el costo marginal es el valor por producir una unidad más. Entonces, todo aquel precio que esté por encima del precio competitivo genera una ineficiencia. ¿Por qué? Y voy a ir al cuadro. Fíjense en este cuadro y vamos a ver, vamos a comparar la competencia perfecta y la competencia del monopolio. En la competencia perfecta tenemos un cuadro donde tenemos la oferta y la demanda y se juntan en un punto. El cuadro celeste es el beneficio que va a tener el consumidor y el triángulo celeste es el beneficio del consumidor, mientras que el triángulo naranja es el beneficio que obtienen los productores. En una situación de monopolio donde existe poder de mercado, lo que hace es subir el precio, si se fijan en el segundo, y donde el monopolio es el máximo poder de mercado, van a encontrar que ese monopolio tiene incentivos para subir el precio y por tanto bajar la cantidad de productos que se ofertan en el mercado, lo cual hace reducir no solamente el beneficio que obtiene el consumidor, sino también hay una pérdida del bienestar total que se puede ver en el triángulo amarillo. O sea, ese triángulo amarillo que se ve en el cuadro hace o representa la pérdida de bienestar total. Nadie se hace con ese beneficio. Y se puede ver el que tiene mayor ganancia ahí es la línea de los productores. Y esos productores tienen un mayor excedente, pero no es lo suficiente como para compensar la disminución del consumidor. ¿Okay? Entonces, por eso hablamos de una posibilidad, cuando hablamos de monopolio, o mejor dicho, de poder de mercado, de una ineficiencia asignativa. También podemos hablar de una ineficiencia productiva, porque los productores que están en una situación de poder de mercado no tienen una presión para utilizar las mejores tecnologías disponibles, entonces se hace más caro producir todos esos bienes y por ende el consumidor va a pagar más. Y por último, hay una ineficiencia dinámica, es decir, dentro del mercado no salen los más ineficientes si es que se le protege, y entonces eso genera, al tener empresas más ineficientes dentro del mercado, genera costos más altos de producción. Entonces, todas esas ineficiencias son las que deben ser atacadas desde el punto de vista de la competencia. ¿Por qué? Porque tenemos que bajar primero que nada a una política. O sea, ya vemos la importancia de la competencia, ¿verdad? Y esa importancia de la competencia se tiene que traducir en una política de competencia que no es otra cosa que las iniciativas gubernamentales para facilitar una mayor rivalidad, ¿verdad? Y todas estas van a desembocar ¿en qué cosa? En normas. Normas que tienen por objeto permitir esa tensión entre las empresas que va a generar, como ya dijimos, esas eficiencias. Eficiencias traducidas en menores costos, ¿verdad? Y por tanto menores precios o mayor variedad de productos o mayor cantidad. Entonces, cualquier conducta que tienda a disminuir esa tensión competitiva, entonces el derecho de la competencia es la que se encarga de velar porque no se produzca. Entonces, el derecho de la competencia lo que tiende es a tratar de encontrar o atacar esas conductas que disminuyan la tensión competitiva y por ende produzca una ineficiencia que perjudica al consumidor. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imagínense, por ejemplo, que unas empresas que están en el mismo mercado
acuerden precios más altos. Todas se van y acuerdan, no vamos a competir más, vamos a fijar el precio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ya no existe esa tensión competitiva entre los mismos y entonces se reduce la misma y conlleva un perjuicio al consumidor, pues se van a dar precios más altos por ende, ¿verdad? Y menor cantidad. Imagínense otra situación que se da con un acuerdo que se puede dar entre varias empresas que se reparten el mercado territorialmente. No va a existir la presión competitiva y por tanto no van a tener los incentivos para subir los precios, ¿verdad? Eso es lo que se produce y eso es lo que se ve como consecuencia de la ineficiencia que generan estas conductas anticompetitivas. Y entonces se genera, no cambia, la concreción de la política de la competencia, como dijimos, en normas. La primera norma en la cual se concreta el derecho de la competencia es la Constitución Nacional. No me está permitiendo cambiar la diapositiva. No sé si es la conexión. Bueno, pero voy a tratar de seguir así. La Constitución Nacional es la concreción de la política de la competencia y lo tenemos ahí en el artículo 107 de la Constitución Nacional. Y ahí se establece justamente que se garantiza la competencia en el mercado, pero también se analiza otros principios que ayuden que esta política de competencia se haga efectiva. Uno de los principios que hacen o que permiten que esa competencia se haga efectiva es la de la libertad de empresa, y que tiene dos aspectos. Por un lado, un aspecto que significa la posibilidad o el derecho que tienen las personas a fundar o a mantener la producción de una empresa, es decir, poner el dinero, fundar una empresa. Y el otro aspecto es el de... A ver, ahí está. El otro aspecto que decía es el de poder planificar y establecer los objetivos de esa empresa, establecer las estrategias de esa empresa. Entonces, dentro de esa libertad de empresa tenemos esos dos aspectos que también que ayudan al derecho de la competencia, y esas libertades deben ser resguardadas. Otros principios también que tienen que ser cuidados son los de la propiedad privada, por supuesto. Eso también ayuda a que todo esto se concrete, ¿verdad? Más después la política de competencia va bajando y se convierte después en ley de la defensa de la competencia, que es la ley número 4.956 del 2013. Y por otro lado, también está el decreto número 1490 del 2014. Antes de seguir, también me gustaría señalarles algunos elementos que tienen que ver con la evaluación para mostrarles que el derecho a la competencia no es como otros derechos que ya tienen perfectamente delimitados los objetivos de esta materia. Entonces, tenemos que esta materia surgió allá por 1890, ¿verdad? Si bien es cierto, hay otras leyes, la de Canadá, creo que es un año antes, ¿verdad? Hay una ley que es la Sherman Act, la ley Sherman, que es la que dio inicio al derecho de la competencia tal como lo conocemos hoy. ¿Qué es lo que pasó? Había en esas circunstancias, en ese momento en Estados Unidos había una inmejorable situación de las industrias. Había las industrias de transporte y telecomunicaciones generaron o se desarrollaron muy pronto y entonces alcanzaron un mercado único, ¿verdad? Para el mercado único de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces se generaban economías de alcance, economías de escala. O sea, se iban generando algunas eficiencias dentro de ese mercado. Y eso contribuyó a una situación que era la de guerra de precios, ¿verdad? Y esa guerra de precios, ¿verdad? Entre las empresas les llevó a las mismas a tener los TRAS,
¿Y qué eran los trusts? Para ejemplificar, imagínense, varias empresas dentro de la línea, dentro de una misma línea general de negocios, ya sea, o sea, cualquiera, imagínense cualquiera, y esas empresas transmitían sus acciones a un consejo central. Ese consejo central lo que hacía era devolverle a los accionistas que transmitían sus acciones en custodia a los accionistas unos certificados fiduciarios para que puedan participar solamente de los dividendos. Y ellos se quedaban con los votos a los efectos de poder decidir quiénes iban a ser los directivos de esas empresas. ¿Para qué hacían eso? Para tener el control de dichas empresas, entonces tenían el control de lo que era la estrategia de las mismas, para beneficio mutuo. Claro que mantenían la individualidad de los mismos, de la individualidad de dichas empresas, pero ¿qué es lo que conseguían con esto? Eliminar la competencia a través de ese acuerdo, controlar la producción y mantener el precio. Entonces eso fue condenado por la Sherman, ¿verdad? Tengo un inconveniente, si me permiten, si me tienen paciencia con la presentación. Bueno, entonces eso es lo que generó la Sherman. Y Estados Unidos tiene 5 etapas, ¿verdad? Que rápidamente voy describiendo. La primera etapa es la de la Sherman, y se sacó porque se tenía miedo de esos trusts, porque tenían mucho poder económico. Y también tenían miedo de que se pudiera capturar al poder político. Entonces se trató de evitar esa situación generando la separación estructural de dichas empresas. En una segunda etapa después vamos a ver, se puede ver que tenemos la Gran Depresión, y ahí se implementó un sistema un poco más laxo donde se permitía se cuidaba al consumidor, pero también se permitía algunos acuerdos anticompetitivos, y se aplicaba la regla, lo que llamamos en derecho a la competencia, la regla de la razón. Es decir, las conductas anticompetitivas no son sancionables por el solo hecho de haberlo cometido, sino tenía que haber un análisis de si esas conductas producían eficiencias o beneficios para la sociedad. Si producían beneficios para la sociedad, entonces ellos se les podía eximir de sanción. En una tercera etapa vuelve otra vez a aplicarse un poco de una manera más dura, ya por 1936, a la época del 1970, con la injerencia de la escuela de Harvard, se aplica de una forma un poco más dura la ley de competencia, otra vez volviendo a lo que se llama per se o reglas per se, donde necesitaba solamente establecer que las conductas fueron cometidas y no importaba ningún tipo de eficiencia que se pudiera demostrar. Por último, tenemos la cuarta etapa, donde interviene la Escuela de Chicago, donde ellos establecen el criterio fundamental, era la maximización o mejor dicho, el bienestar total. Y volvemos otra vez a la regla de la razón. Tratamos de que a través de ese análisis un poco más económico encontremos la asignación eficiente de recursos, y hay conductas en teoría que ellos decían que podían producir esos efectos en la sociedad. Y por último podemos citar una quinta etapa, que es la de hoy día, en la actualidad, donde se discute nuevamente el derecho de la competencia en atención con una mirada hacia los gigantes tecnológicos, que es lo que Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Y entonces hay una parte del derecho de la competencia, o sea, alguien que dice los elementos del derecho de la competencia, no, como están hoy día diseñados, no pueden ver o no son capaces de entender o de demostrar lo que se da dentro del mercado tecnológico. Y entonces ellos tienen una noción hoy día estructuralista, casi volvemos al inicio, y se propone algunas soluciones como la separación estructural de esas empresas y la regulación de las mismas. También quería citar, lastimosamente no me está dejando,
quería citar lo que es la Unión Europea por una sencilla razón. La Unión Europea es una de las fuentes del derecho paraguayo y entonces por eso quería citar como fuente. Y la Unión Europea básicamente lo que tenía era, o tenía una intención de integración del mercado común y tenía en mente o tenía como objetivo esa integración en base a la competencia. Es decir, ellos entendían que la integración del mercado común no iba a ser posible si había restricciones al comercio a través de prácticas anticompetitivas. Ellos aplican también la regla, entre comillas, la regla de la razón, ¿verdad? Es decir, analizan en casi todos los casos, ¿verdad? Si existe algunos beneficios para el consumidor y si existe, o sea, tiene que darse unos cuantos requisitos para poder permitir ciertas conductas. Dicho esto, o sea, todo lo anterior quería señalarles nomás para volver a reiterar que la ley de competencia, su objeto fue cambiando de acuerdo a las circunstancias también un poco que daban, las circunstancias que se daban en la sociedad. No sé qué pasó de la presentación. Bueno, voy a seguir. Entonces hablábamos de la concreción y entonces tenemos la ley de competencia. La ley de competencia tiene dos instrumentos básicamente. ¿Cuáles son los instrumentos? Los instrumentos tienen dos. Como objeto tiene dos. El primer instrumento, que es el de la promoción de la competencia, y el otro cuyo objetivo es el de la defensa de la competencia. O sea, esos son los objetivos de la ley de competencia. ¿Por qué esos objetivos? O sea, por un lado, permitir que la sociedad conozca cuáles son los beneficios y a través de esa ejercer la competencia. Y por otro lado, castigar a aquellos que estén realizando actos que estén en contra de la competencia. Entonces tenemos el ejercicio de la capacidad, tenemos sanciones dentro de la propia ley, tenemos la capacidad o la defensa, tenemos sanciones por conductas anticompetitivas y también tenemos lo que se llama control de concentraciones. ¿Por qué defensa cae dentro del ámbito de defensa de la competencia el control de concentraciones? Porque existe un cambio estructural que va a permitir o que podría permitir, mejor dicho, que algunas empresas ejerzan su poder de mercado dentro de los mercados que estén implicados. Y por otro, el ejercicio, o mejor dicho, la promoción de la competencia están dadas por actividades dirigidas a autoridades públicas, por un lado, que tienen en sus manos la regulación, y también actividades dirigidas a los diferentes grupos de la sociedad para tener o para incrementar su conocimiento de los beneficios de la competencia. A ver, se quedó. Bueno. Tenemos nuestra ley de competencia que es muy sencilla. Tenemos una estructura donde habla de una introducción y ahí la ley de competencia tiene el objeto, habla del objeto de la ley, sus principios. También se habla del ámbito de aplicación, o sea, a quiénes se aplica, ¿verdad? Posteriormente se describe cuáles son las prácticas restrictivas de la competencia y también tenemos tenemos la definición, o mejor dicho, deja sentado la autoridad de competencia, cuáles son sus funciones, para por último establecer cuál es el procedimiento para las conductas anticompetitivas. Como decía, los instrumentos de defensa determinada variedad solamente de productos. También tenemos el abuso de posición dominante, que es aquella
donde se produce o se prohíbe el abuso de aquel que tenga una posición dominante, y lo voy a definir después o lo voy a ir muy específicamente sobre qué es la posición dominante, si me dan un tiempito más o un poquito más adelante. Y después tenemos las concentraciones empresariales, que no es otra cosa que cuando dos empresas que se manejan de manera individual dentro del mercado se juntan para formar una sola entidad o un solo grupo. Entonces, una consulta. Si Sí, desea, ahora me pasaron el archivo, puedo compartir aquí la presentación, ¿me parece? de compartir. Ahí, un ratito. Creo que pueden ver los participantes. Ahí creo que... ¿Qué tal se ve? Ahí está. Podemos ir avanzando. Sí se ve. Lo que nos Sí se ve. quedamos. Ok, excelente. La estructura un poco más, por favor. Instrumentos. Ahí hablamos de los instrumentos de defensa de la competencia, como le decía, y tenemos las sanciones de conductas anticompetitivas. ¿Verdad? Y de acuerdo. Entonces tenemos esas tres. Defensa de la competencia, tenemos el abuso de posición dominante, tenemos las concentraciones de empresas, como se ve ahí en el cuadro, ven una empresa independiente, empresa A, y una empresa independiente, empresa B, que pasan a formar un grupo empresarial distinto, que puede ser la empresa C, ¿verdad? Y por otro lado tenemos los acuerdos anticompetitivos, acuerdos entre aquellas personas o aquellas empresas que son independientes, ¿verdad? Los efectos de producir alguna restricción sobre los elementos de competencia, ya habíamos dicho que era sobre precios, sobre cantidades o sobre calidades. El siguiente, por favor. También tenemos elementos de promoción de la competencia. Esa es los elementos que tienen que ver con la promoción de la competencia. Y ahí tenemos informes, o sea, la CONACON también produce informes sobre proyectos normativos o informes sobre proyectos normativos o sobre ya legislación sectorial, ¿verdad? Ahí hay un pequeño error, ¿verdad? Porque se está reproduciendo proyectos normativos. En realidad es la legislación vigente, ¿verdad? Y si la misma genera barreras. Entonces nosotros, o sea, la CONACON lo que hace es estudiar los informes, o sea, o generar unos informes sobre proyectos normativos para poder permitir o establecer que esos informes generan restricciones a la competencia, ¿verdad? Pudiendo desincentivar la entrada de las empresas al mercado o desincentivar el nivel de competencia ya existente. También se genera estudios de mercado a los efectos de permitir las actuaciones en defensa de la competencia, o sea, para poder investigar a partir de estudios de mercado a ver si hay algún problema de competencia, o también suministrar información al gobierno basada en el conocimiento del funcionamiento de esos mercados. Y por último está la divulgación de la cultura de la competencia, es decir, capacitar sobre las materias que son objeto de competencia de la CONACON, valga la redundancia, ¿verdad? Para de esta manera difundir la cultura o de generar una cultura en ese sentido sobre lo que es la competencia. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor, si se puede. Teníamos antes, creo que se fue, pero quería hablar de quiénes son los sujetos del ámbito de aplicación. O sea, quiénes son las personas que van a ser objeto de análisis o que están dentro del ámbito de aplicación de la ley de la competencia, y ahí encontramos a cualquier persona física, persona jurídica, ¿verdad? O entidad que opere en el mercado. Cuando se habla de entidad también nos referimos a aquellas que no tengan una personería reconocida dentro del derecho, pero que aún así operan en el mercado. Podemos hablar como, por ejemplo, un fideicomiso, ¿verdad? También son aquellas que no importa si son nacionales o son extranjeras, si son públicas o son privadas, ¿verdad? Si tienen domicilio aquí o tienen domicilio en el extranjero, y tampoco importa su nivel de financiación o si tienen ánimo o no de lucro.
Lo importante es que ejerzan una actividad o tengan una injerencia en la actividad económica. Entonces vayamos directamente a qué es lo que son los acuerdos anticompetitivos, ¿verdad? Que habíamos dicho que son aquellos acuerdos entre agentes económicos, ¿verdad? Y esos acuerdos entre agentes económicos no necesariamente se puede verificar a nivel horizontal, sino también se puede verificar acuerdos anticompetitivos a nivel vertical, ¿verdad? O entre distintos eslabones de la cadena, ¿verdad? Entonces, podemos pasar el siguiente, por favor. Y ahí encontramos que tenemos algunos elementos para que se efectivice el acuerdo anticompetitivo. ¿Cuáles son los elementos? Que haya dos o más partes que son operadores económicos que son independientes. Esos operadores independientes, o sea, esos competidores o agentes económicos, en el caso de que sean verticales, se ponen de acuerdo, hay un acuerdo de voluntades entre los mismos para restringir la competencia, es decir, para establecer parámetros uniformes sobre precios, sobre cantidades o sobre algún tipo de calidad. Entonces eso va a tener un efecto ya sea actual o potencial, porque supongan también que se cae dentro del margen de acuerdos, acuerdos prohibidos, aquel acuerdo donde se genera solamente el acuerdo pero no se efectiviza. Entonces por eso hablamos de efectos potenciales en el mercado. ¿Cuáles son los ejemplos que nos da la ley, verdad? Y ahí me permití citar un poco lo que está dado en el artículo 8 de la ley de competencia, y es básicamente poniendo en rojo lo más importante, ¿verdad? Que es la fijación de precios. O sea, no se pueden dos o más empresas poner a fijar precios. No pueden. O condiciones de transacción. No pueden ponerse de acuerdo para fijar precios. ¿Qué tal si ponemos este precio para el determinado producto? Eso no se puede hacer. No se puede tampoco limitar de manera injustificada el mercado, tampoco la producción ni distribución de clientes, ¿verdad? O sea, es decir, no se pueden decir, bueno, este territorio, ¿qué tal si Asunción vendés vos y yo vendo en Encarnación? Eso es la de repartir el mercado, perdón. O mejor dicho, la de limitar el mercado es, a ver, yo solamente voy a comprar esto, o yo solamente voy a producir la cantidad de esto y vos vas a producir esta cantidad. ¿Okay? No se puede hacer eso. Siguiente, por favor. También tenemos que se pongan de acuerdo para exigir a determinados operadores, supongan distribuidores, que se le pida algunas condiciones desiguales cuando los mismos tienen prestaciones equivalentes, es decir, a algunos le exijo algunos requisitos diferentes, aunque son iguales dentro del mercado. También tenemos otras posibilidades donde se pongan de acuerdo para subordinar la compra de un producto con prestaciones suplementarias, es decir, nos ponemos de acuerdo, se va a comprar solamente un producto si se compra el producto A, si se compra el producto B, atado a eso. No se puede comprar de manera independiente o no se le da esa opción al consumidor. También tenemos las licitaciones colusorias, ¿verdad? Que es ponerse de acuerdo en las licitaciones para fijar precios o para no participar, ¿verdad? Dentro de lo que son, dentro del ámbito de las licitaciones. También tenemos restricciones a la producción o la venta o establecer cuotas de mercado, es decir, esta cantidad de clientes, por ejemplo, es para vos, estos clientes son para mí, etcétera, etcétera. Eso no se puede hacer. Tampoco se pueden poner de acuerdo para negarse a comprar a algún proveedor, por ejemplo. O sea, no le vamos a comprar o le vamos a comprar solamente esta cantidad. No se puede hacer. Y tampoco se pueden poner de acuerdo para denegarle a alguna empresa participar dentro de una agremiación. El siguiente, por favor. Por supuesto que se pueden, todas estas conductas o estos acuerdos pueden generarse y pueden producir algún momento ganancias de eficiencia, ¿verdad? Eso es lo que le toca a aquel supuesto infractor o a aquel que está siendo investigado y para poder eximirse de sanción.
Entonces, si él demuestra que existió un progreso técnico, una mejora de la producción, ¿verdad?, en la investigación, si esa mejora también fue necesaria y fue proporcional, ¿verdad?, y también generó un beneficio para los consumidores y no eliminó a la competencia, entonces teniendo todos esos requisitos que están en el artículo 2 de la ley, entonces es posible que se permita la conducta anticompetitiva y no va a ser objeto de sanción más que nada. El siguiente, por favor. El abuso de posición dominante es otra de las figuras que son atendidas por el derecho de la competencia en Paraguay y que básicamente lo que es posición de dominio. ¿Qué es tener posición de dominio? Según la ley, para nosotros sí, perdón. María Teresa, creo que Cardoso está queriendo hablar por eso. No sé si dejamos para el último las preguntas, si les parece. Bueno. Así es, presidente. Dejamos para el último. Muchísimas gracias, Rodrigo. Entonces, tenemos una posición dominante cuando una empresa no está expuesta a una competencia efectiva. Supongan una empresa que es muy grande y que tiene una independencia para influir en las condiciones del mercado. ¿Qué significa eso? Que tiene la capacidad por sí misma de influir en las condiciones de competencia. Vamos a suponer que quiera subir el precio y sube el precio. No le interesa lo que hagan sus competidores. Se maneja de manera independiente, porque aunque suba el precio, él va a seguir teniendo esa capacidad de mantener, o por lo menos le es rentable hacerlo. Entonces, eso es tener posición dominante. Ahora bien, la posición dominante no está castigada por la ley, o sea, no es castigable tener una posición dominante dentro del mercado. Lo que está mal es abusar de la misma, ¿verdad? Y abusar de la misma es tener un comportamiento anormal diferente a los métodos que gobiernan la competencia, o sea, basándose en méritos, basándose en tener un mejor producto o tener menores precios o tener una variedad mayor. Entonces, toda aquella conducta que sea diferente a esos parámetros, entonces podría caer dentro del parámetro de abuso de posición dominante. Y podemos clasificar los abusos de posición dominante como explotativos y los exclusionarios. ¿Qué son los explotativos? Aquellos que se apropian de los beneficios que podrían obtener los consumidores. Y los exclusionarios son aquellos que tratan de sacarle al mercado a algunos competidores para hacerse con el mercado, ¿verdad? Entonces, tenemos... siguiente, por favor. Entonces, ¿qué clase de conductas tenemos para o tenemos ejemplos dentro de la ley? Es la fijación de precios no equitativos. Otra es la limitación de la producción o el desarrollo, le dicen, la negativa de satisfacer alguna demanda de compra de productos, ¿verdad? Es lo que llamamos negativa de suministro, o sea, no te doy a vos un producto. Está la discriminación de agentes económicos para prestaciones iguales. Las ventas atadas, como habíamos definido ya en anteriormente cuando habíamos hablado de acuerdos, es la subordinación de un contrato respecto de un producto con la venta de otro. Y el boicot, que es básicamente, ¿verdad?, la ruptura o la amenaza de ruptura de relaciones comerciales si no se dan algunas situaciones que exige el que tiene poder dominante, ¿verdad? El siguiente, por favor. Entonces, cuando la CONACON tiene en sus manos una de estas conductas, lo que hace es un análisis de esas conductas y lo primero que hace es determinar el mercado, o sea, a qué mercado pertenecen esas empresas. Se analiza el mercado, cómo está estructurado y a ver si en el caso de posición dominante, a ver si tiene posición dominante o no, ¿verdad? Se determina si existió verdaderamente la conducta y después lo que está en negro es la ganancia de eficiencia. ¿Por qué está en negro? Eso es un diferente color porque según quien tenga que demostrar qué cosa.
Las ganancias de eficiencia tiene que demostrarlo aquella persona que está siendo investigada, ¿verdad? Si no logra demostrar en base a los parámetros que había señalado anteriormente, las ganancias de eficiencia, que son esos parámetros que había señalado anteriormente, que sean necesarios, que sea proporcional, que sea producto de la conducta, que tenga un beneficio el competidor y que no se elimine la competencia, entonces esa ganancia de eficiencia será atendida y no será sancionable. De lo contrario, si no logra demostrar esas ganancias de eficiencia, serán sancionadas las empresas. Siguiente, por favor. ¿Y a qué sanciones se exponen las empresas? Sanciones de tipo administrativos y también sanciones de tipo reputacional, ¿verdad? Las sanciones administrativas, evidentemente, tenemos un monto bastante importante que se encuentra entre el 150% del lucro obtenido por la empresa o hasta el 20% de la facturación bruta de los productos, de la venta de los productos objeto de la práctica del año anterior. Es decir, 20% de la facturación del año anterior objeto de las ventas de esos productos o servicios. Por supuesto que la ley aclara que esa sanción, pero también pueden ser sancionados los directivos de esas empresas, ¿verdad? Y ninguno de los dos, tanto las empresas como también los directivos, no pueden ser objeto de sanciones desmedidas que le lleven a la ruina. La CONACON también puede disponer en su resolución que se cese esas conductas y también puede declarar la nulidad de los acuerdos o de los acuerdos que son objeto de análisis, en el caso de que haya un acuerdo. Y hablaba en algún momento de una reputación o una sanción, la reputación en el sentido de que si es objeto de sanciones también deja de ser un socio confiable para los bancos, o sea, cae muy mal dentro de la sociedad una empresa que es sancionada por el derecho de la competencia, ¿verdad? O sea, por la CONACOM. El siguiente, por favor. Entonces, quiero pasar rápido porque es el procedimiento, básicamente nuestro procedimiento, ¿cómo se inicia? Cualquier persona puede denunciar un hecho anticompetitivo, ¿verdad? Esa denuncia o el procedimiento también puede iniciarse de oficio. En el hipotético caso de que se inicie por denuncias, aquel que atiende la denuncia es el director de investigaciones, para hacer un paralelismo y se entienda de lo que estoy hablando, él es como un fiscal. Entonces recibe la denuncia, verifica en lo formal y después en el hipotético que encuentre los indicios razonables solicita al directorio que hace las veces de jueces o de juzgadores, solicita la apertura de un procedimiento que lleva más o menos 90 días prorrogables por otros 90. En ese momento también se puede terminar las investigaciones por terminación convencional o por compromiso de cese, ¿verdad? O sea, si se ponen de acuerdo con el director de investigaciones y con aquel que tenga interés en el procedimiento para cerrar el mismo, ¿verdad? Y también compromiso de cese, que es la suspensión que conlleva una suspensión del proceso para poder remover algunos efectos a propuesta del investigado, removiendo algunos efectos de la conducta. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que lleva? El director de investigaciones tiene todas las atribuciones para investigar. Puede citar testigos, puede requerir informes, puede requerir documentos, inclusive puede pedir al Poder Judicial para poder allanar. Después de eso, suponiendo que llegue a la convicción, lo que va a hacer es acusar a la empresa que ha cometido supuestamente un hecho anticompetitivo, y de eso se le corre traslado para su defensa el siguiente, por favor. Se le corre traslado a la empresa que está siendo investigada, ¿verdad? Para que se defienda. Y ahí se producen pruebas, se producen alegatos, ¿verdad? Para hablar sobre las pruebas producidas, y posteriormente ya el directorio queda a cargo del directorio verificar si se genera una sanción o no. El siguiente, por favor. Ese es el procedimiento que se realiza ante la Comisión Nacional de la Competencia para casos de acuerdos y abusos de posición dominante. El siguiente, por favor.
Las concentraciones de empresas también tenemos, o sea, se analizan porque, ¿qué son las concentraciones? Habíamos hablado. Era aquella en las que dos empresas que eran independientes entre sí pasan a formar parte de un mismo grupo. ¿Y qué es lo que ocurre? Esa tensión competitiva que existía antes entre dos empresas deja de existir porque pasan a formar parte del mismo grupo. Una empresa pasa a tomar control sobre otra empresa, ¿verdad? Y entonces existen ciertos riesgos a partir de las concentraciones, especialmente las concentraciones de tipo horizontal, que son aquellas en las que dos competidores que están en en el mismo eslabón de la cadena de valor de un producto se concentran. ¿Ok? Entonces se analiza y existen algunos riesgos porque al perder la tensión competitiva, porque desaparece uno de los competidores, entonces ya le da la posibilidad de generar, en el hipotético caso de que obtenga posición dominante, generar precios mayores o disminuir la producción, etcétera, etcétera. Entonces esos son los efectos que se analizan dentro en el ámbito de las concentraciones en la CONACUP, ¿verdad? Pero no todas las concentraciones de empresas son analizadas. Para eso tenemos, siguiente por favor, para eso tenemos unos umbrales. Previamente a eso, o sea, lo que les decía antes, lo más importante es la toma de control. Y la toma de control se puede producir de varias maneras. Una de ellas es a través de la fusión, pero también existe otras formas de toma de control, como son las adquisiciones de participaciones, por ejemplo, en empresas, o también a través de contratos donde la empresa que firma el contrato, una de ellas toma el control de la otra, pudiendo generar o pudiendo establecer las estrategias de la otra empresa. Entonces, eso es lo que hacemos y analizamos qué efectos tiene. Básicamente, lo que buscamos es si con esa concentración se adquiere o se refuerza una posición dominante en el mercado. Siguiente, por favor. También hay excepciones establecidas en la ley, o sea, no todas las transferencias de activos se genera o consisten en concentraciones. Por ejemplo, si entidades de crédito adquieren ciertos títulos negociables, no necesariamente eso consiste en una concentración, porque pueden hacerlo para una intermediación nada más. Entonces no adquieren el control de esa empresa. También cuando la otra sección establecida por la ley es aquella en la que se toma el control, pero como consecuencia de un mandato conferido por autoridad pública, es decir, por un juez. Siguiente. Entonces, habíamos hablado que no todas las concentraciones de empresas son analizables. Solamente son analizables si pasan unos umbrales. Es decir, tenemos dos. La de cuota de mercado, por un lado, que si juntas suman una cuota mayor al 45% del mercado, o si la facturación bruta global de los mismos es 100.000 salarios, o sea, superan la facturación bruta en el Paraguay de los participantes los 100.000 salarios, ¿verdad? Y eso es o sea, son los dos parámetros que tienen que ser atendidos para ver si eso cae dentro de la competencia de la CONACOM. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que analizamos dentro de una concentración? Básicamente buscamos si es que a raíz de esa concentración se adquiere una de las empresas por adquirir o por fusionarse con otra o por adquirir sus activos, va a tener posición dominante a partir de esa adquisición. Entonces, lo que va a suceder es que la CONACON va a analizar si se va a producir esa posición dominante, puede disponer que tenga condicionamientos. Si no se adquiere la posición dominante, evidentemente va a ser aprobada la concentración. Si tiene posición dominante o se llega a esa conclusión, se puede permitir la concentración con algunos condicionamientos que diluyan ese poder dominante o ese fortalecimiento, y de última, si no se logra con algunos condicionamientos o remedios que pueden imponer la Comisión Nacional, que son algunas
que son estructurales o conductuales, es decir, le obliga a hacer determinadas cosas a esas empresas que se están concentrando o le obliga a transmitir determinados activos a sus competidores, si con esos remedios no se logra otra vez generar una situación de competencia igual a la que estaba antes de la concentración, entonces se puede rechazar la misma. Y básicamente es esa a ver, un poquito más. Tenemos un procedimiento que básicamente es la notificación y después tenemos el procedimiento siguiente, por favor. Para describir un poco cuáles son el siguiente. ¿Cuáles son el procedimiento? Es la notificación y el análisis de concentraciones tiene dos fases, ¿verdad? Donde se analizan las concentraciones. Duran 90 días como máximo y si es que no se analiza dentro de ese periodo puede ser aprobada por una cista. Entonces, eso es lo que quería comentarles un poco de lo que es el derecho de la competencia y cómo conservando la competencia tiene beneficios el consumidor. Beneficios, como les decía desde un principio, en precios, beneficios en calidad y en variedad, ¿verdad? Quedo a su disposición para las preguntas que tengan. Muchísimas gracias. Excelente, presidente. Muchísimas gracias por la predisposición al interés. Nuevamente agradecerle, muy interesante la presentación y muy abarcante por sobre todo. Ahora, bueno, vamos a verificar un poco el chat, a ver si tenemos algunas consultas, tenemos un espacio de reflexión. Acá veo la señora Mirta López. Cada entidad del Estado existe para cubrir una necesidad de la ciudadanía. La SEDECO tiene una función muy sensible, especialmente en este tiempo, cuando la necesidad imperiosa de lucha de mucha gente pasa por la adquisición de medicamentos. En ese sentido, tenemos verdaderos monstruos corporativos dedicados a la comercialización de productos que podríamos considerar estratégicos. El nivel de ganancia sobre estos productos es aberrante, considerando que la base para su adquisición es la posibilidad de muerte de los enfermos. Y esto se sabe. ¿Cómo puede un organismo como SEDECO apoyar el esfuerzo gigantesco que hace el gobierno para encarar la mejor manera posible esta situación que estamos viviendo? Lo digo porque la ciudadanía lanza piedras contra el Estado, pero no lo hace sobre estas organizaciones que lucran con la salud del pueblo. A ver si tenemos otra consulta, alguna reflexión, comentario. ¿Alguna duda que tengan? Sí. Disculpen, me gustaría hacer una reflexión en relación a esa consulta que hizo la participante. Sí. Desde la SEDECO, en realidad, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande con todas las limitaciones que tenemos en infraestructura y también con estas medidas que hacen que se limite un poco el campo de acción, pero hoy día estamos fortaleciendo los contactos digitales y monitoreamos todo el mercado prácticamente con relación a los rubros de pandemia y eso damos a conocer en forma semanal en nuestros informes que están publicados en redes sociales, en página web y damos a conocer los precios de los productos y de los servicios a precio de consumidor final. O sea, la gente que ingresa y ve esos monitoreos puede saber, tiene la información de que en tal comercio, en tal dirección se están vendiendo a ese precio y damos a publicidad esos costos. Justamente ayer hemos lanzado un hashtag precio justo para que los consumidores nos proporcionen información también con relación al monto que están pagando en las farmacias, en los sanatorios, a fin de que nosotros crucemos esa información con los datos del Ministerio de Salud Pública, en este caso, en el rubro de medicamentos e insumos, a fin de tener ese margen
si se ajustan a los precios que están establecidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Entonces, es muy importante también contar con la información y por sobre todas las cosas, dar esa participación también a las personas que en realidad están dentro están adquiriendo esos medicamentos, esos insumos y tienen la información en la mano. Entonces, dentro de todo, procuramos esos datos para impulsar también desde aquí procedimientos de oficio y teniendo información de las autoridades de aplicación que correspondan. De hecho, nosotros hemos firmado, por ejemplo, con la CONACON, ahora aprovechando que está el presidente, un convenio de cooperación interinstitucional, el cual, si amerita, nosotros también estaríamos cooperando con ellos para cualquier investigación y también ellos con nosotros si se necesiten hacer este tipo de evaluaciones con relación a los precios de los medicamentos, a ver si están dentro de los márgenes legales, si no hay algún tipo de conducta antijurídica por parte de los proveedores. Eso se tiene que hacer previa investigación, se tiene que hacer, tiene que formar parte de un proceso a fin de también nosotros saber si eso está dentro de un margen, si eso no es un aprovechamiento de una posición en el mercado, si esa suba o esa alza es o no artificial. Entonces hay que evaluar también todos esos datos que nos arrojan hoy esas quejas ciudadanas, ¿verdad? Entonces, eso es el trabajo que venimos haciendo y por sobre todas las cosas, siempre buscando el parecer técnico de todas las autoridades de aplicación. Presidente, me gustaría hacerte una consulta, aprovechando un poco. Primero, felicitarte por la presentación. La verdad que para nosotros es muy importante y quiero destacar esto también, que todos los ponentes que van a partir de la fecha lo están haciendo en forma altruista también, aquí colaborando con la SEDECO, porque esto no va a significar ningún tipo de remuneración a nuestros panelistas de la fecha. Así que quiero agradecerte esto también, Fabricio, por la posibilidad que nos das a nosotros de avanzar un poco en este componente de promoción y educación. Y me gustaría, si tenés algún ejemplo de un caso práctico, si se puede o no mencionar de repente el nombre del proveedor, eso respetamos nosotros, pero con relación, por ejemplo, a posición de mercado o alguna investigación de oligopolio que haya llevado la CONACOM dentro de tu administración o en un proceso dentro de la historia ya de los años que tiene la Comisión Nacional de Competencia, algún caso práctico que se pueda comentar un poco y compartir esa experiencia con todos los presentes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Sí, con respecto al tema de compartir algunos ejemplos, en el caso de concentraciones, por ejemplo, podemos sí citar algunos ejemplos ya que han pasado por la CONACOM, como el caso de Copetrol Petrobras, cuando Copetrol compró los activos de Petrobras. También otros podemos citar, entre otros, las concentraciones que se dieron entre las empresas de transporte de caudales, ¿verdad? Y entonces esos son ejemplos donde se analizaron y fueron condicionados por las situaciones las condiciones estructurales que se vieron después que se vieron en el análisis que podían generarse como consecuencia de esa concentración. Es decir, al desaparecer uno, ¿qué es lo que iba a pasar dentro de ese mercado? Ese análisis estructural, si iba a generar alguna posición dominante o no de alguno de los competidores. Eso es lo que se analizó dentro de las concentraciones vistas por la comisión, ¿verdad? En cuanto a conductas anticompetitivas, sí tenemos varios abiertos, ¿verdad? O sea, tenemos varias investigaciones abiertas, alguna por posición, alguna por supuesto abuso de posición dominante y otro también por supuesta colusión licitatoria, ¿verdad? Entonces, no puedo hablar mucho porque todavía están en trámites las investigaciones. Sí,
poner a conocimiento de que están abiertas esas investigaciones, ¿verdad? Próximamente se estarán resolviendo, pues ya están en etapa de conclusión las mismas, así que se van a conocer próximamente los resultados de dichas investigaciones. Con respecto a lo anterior que había mencionado la señora, también quería mencionar algo, ¿verdad? La suba de esos precios, ¿verdad?, puede ser como consecuencia de muchos factores. Y si uno de los factores fuera una conducta anticompetitiva, como sería el ponerse de acuerdo entre competidores, ¿verdad?, para subir esos precios, eso cae dentro de el ámbito de aplicación de la ley de la competencia y nosotros tendríamos que analizar, pero tiene que ser como consecuencia de un acuerdo que se haya realizado entre esas empresas. O de lo contrario, puede suceder también que una de ellas tenga posición dominante e imponga unos precios que sean no equitativos, ¿verdad? Entonces también podría caer dentro del ámbito de aplicación del derecho de la competencia. Eso nomás quería aclarar, ¿verdad? También que sí también podría verse la CONACON actuando en esos mercados siempre que tenga los indicios razonables, o sea, de que existe una conducta anticompetitiva en eso, y las empresas, en el caso de detectarse que existe conductas anticompetitivas, van a ser sancionadas. Excelente, presidente. Creo que este comentario va de la mano con respecto a lo que consulta también la señora Marta Cantero. Gracias por el retorno a la señora Mirta. La señora Marta mencionó buenos días. Con respecto a los medicamentos, en estos días en las redes sociales se ha criticado duramente que los centros médicos privados suministran y cobran los medicamentos a los pacientes, los cuales se venden a precios muy superiores a los de las farmacias externas. Los familiares de los pacientes manifestaron que no se les permite adquirir medicamentos de farmacias externas. Si bien podría ser un mecanismo de control interno con respecto a la procedencia de los medicamentos, correspondería a la SEDECO o a CONACON tomar nota de ello. ¿Deben los familiares realizar una denuncia ante tal situación? Supone una limitación a la competencia, considerando que el servicio de atención médica está supeditado a que los medicamentos sean provistos únicamente por los centros médicos privados. Gracias por responder. Bueno, no sé, venía bien atado, por eso digo, o sea, la CONACON tiene competencias muy específicas en lo que hace a la investigación de conductas anticompetitivas, como son los acuerdos anticompetitivos, es decir, si esas empresas que venden esos medicamentos se ponen de acuerdo para fijar unos precios, ¿verdad? Eso por un lado, o si alguna de ellas tiene una posición dominante que le permite generar esos precios que llamaríamos no equitativos. Entonces, por un lado tenemos eso de parte de la CONACON y tendría que ser objeto de denuncia, y que las denuncias tienen, lastimosamente tienen muchos requisitos, ¿verdad? Pero que hacen a nuestra investigación, ¿verdad? Pero no obstante, también, como les decía en la presentación, también puede hacerse de oficio. Así que si tenemos conocimiento de que alguna empresa está abusando de su posición dominante o está generándose un acuerdo anticompetitivo, entonces la Dirección de Investigación podría solicitar la apertura de una investigación. Excelente. Presidente, para finalizar este espacio, ¿podría reiterarnos, por favor, los canales de comunicación con la CONACON, así como tanto para personas, empresas que quieran realizar sus denuncias? Bueno, tenemos, primero que nada, la CONACON está, en su sede tiene en la calle España, casi la avenida General Santos, el número es 1336, o sea, 1336, ¿verdad? Tenemos nuestra página web donde también se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad? La dirección de correo era conacon@conacon. Y después tenemos teléfonos de línea baja, que es del 207-808 y 807. Excelente. Acá un mensaje del señor Mario. Gracias por educar. Sería bueno que se siga dictando estas charlas para que podamos ir aprendiendo a dónde recurrir y cómo hacer las denuncias. Excelente. Antes de finalizar, me gustaría solicitar a todos los participantes que puedan, por favor, activar sus cámaras. Así nos tomamos una foto grupal virtual. Aquí un ratito.
Tengo en lista completa. Excelente. Si me aguardan, por favor. Voy a tratar de que salgan todos, así que hay otra. Tenemos otra pantalla, ahí va. Buenísimo. Te pido Photoshop después, por favor. Cómo no, por supuesto. Dale, entonces con esto damos por finalizada esta presentación. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los participantes, presidentes, ministro. No sé si tiene un mensaje final también para los participantes. Y solamente agradecerles por su tiempo. Quiero que sepan de que también pueden recurrir a la SEDECO no solamente para las cuestiones, vamos a decir, de promoción de educación, también estamos aquí para que puedan solicitar de nuestros servicios y vamos a estar esperándoles dentro de este ciclo de webinar que venimos haciendo, Rodrigo, si podés hacer la invitación para la próxima semana, para la siguiente sesión que vamos a tener, donde todos están invitados nuevamente. Agradecerle a Fabricio, a todo el equipo de la CONACON también por el trabajo que vienen realizando. La CONACON es una institución también que viene trabajando en forma silenciosa, pero muy disciplinada también a fin de tener los procesos en forma. Así que agradecerles por su presentación, agradecerles por su tiempo y a todos los participantes también. Les esperamos para el siguiente enlace dentro de esta plataforma. Están invitados siempre ustedes, sus familias, sus amigos, si pueden también hacer extensiva la invitación. Les esperamos siempre. Y nada más que decirles hasta la próxima y nos encontramos en forma virtual en cualquier momento y decirles que se cuiden, que mantengamos los protocolos sanitarios a fin de que cuando pase esto nos podamos confundir en un abrazo o compartir por lo menos un café con cualquiera de ustedes. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente, Muchísimas ministro. Bueno, para recordarle a los participantes que están disponibles en nuestros canales de comunicación digital, tenemos el Facebook, SEDECO Paraguay, el Twitter, @SEDECOPY, donde ahí pueden ver, a partir de mañana vamos a estar lanzando la siguiente presentación, el siguiente webinar que le tendrá al doctor Pablo Vidervos de la Universidad Comillas de España con el tema mapas de riesgo para empresas. Así que les esperamos y que estén atentos a nuestras redes. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Que tengan un buen resto de jornada. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias, excelente presentación. Nos vemos, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es que le podía tocar.